La cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar qué causa lo origina. Cuando me refiero a que es el estudio del movimiento sin importar las causas, me estoy refiriendo a que a la cinemática no le interesa saber quién fue el agente que causó el movimiento, si fue una fuerza o qué sé yo. A la cinemática lo único que le interesa saber del movimiento en sí es qué tipo de trayectoria sigue el cuerpo cuando se desplaza. ¿Es una trayectoria recta? ¿Es una trayectoria curvilínea? ¿Es una trayectoria variada? ¿O el tiempo que dicho cuerpo tarda en desplazarse de un punto a otro? ¿O por qué no decirlo? ¿Con qué tipo de velocidad lo hace? ¿Lo hace con velocidad variable? ¿Lo hace con velocidad constante? ¿Qué sé yo? Esas son las cosas que a la cinemática le interesan saber. Y si hablamos de movimiento, prácticamente hay dos cosas que debemos de tomar en cuenta. Dos conceptos que son muy importantes y que no debemos por ningún motivo confundir. Uno es el concepto de velocidad. Velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una magnitud de carácter vectorial. Y me refiero que es una magnitud de carácter vectorial porque esta la podemos representar mediante un vector. Sin embargo, hay otro concepto que es muy importante, que es el concepto de rapidez. Rapidez. ¿Qué cosa es la rapidez? La rapidez, a diferencia de la velocidad, es que la rapidez es una magnitud de carácter escalar. Y es una magnitud de carácter escalar porque esta no se puede representar mediante un vector. Únicamente posee una magnitud con unidades. No tiene dirección, no tiene sentido. Lo que quiero que ustedes entiendan es que velocidad y rapidez son dos cosas totalmente diferentes. A lo largo de mi carrera he visto que muchos estudiantes confunden y piensan que la velocidad y la rapidez son lo mismo. En realidad son dos cosas diferentes. Si alguien me preguntara, oiga maestro, y aparte de la velocidad, que es una magnitud de carácter vectorial, ¿hay otras magnitudes que también lo sean? Bueno, la respuesta a este interrogante es la siguiente: sí. Aquí les voy a escribir a ustedes magnitudes que son vectoriales. Magnitudes vectoriales, magnitudes vectoriales. Bueno, el pizarrón está muy chico, pero bueno. 1. La velocidad. 2. La aceleración. 3. El desplazamiento. 4. La fuerza. 5. El peso de un cuerpo, que a final de cuentas fuerza y peso es prácticamente lo mismo. 6. El ímpetu, también conocido como cantidad de movimiento o momento. Hay otras: la corriente eléctrica, el flujo magnético, etc. Estas son magnitudes de carácter vectorial porque todas ellas se pueden representar mediante vectores. La velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el peso, el ímpetu, la corriente, el flujo magnético, etc.
Y hay otras. Me voy a permitir borrar estas. Las magnitudes escalares. Magnitudes escalares. ¿Cuáles son algunas magnitudes que son escalares? O sea, las que no se pueden representar mediante vectores. Bueno, A o 1. La rapidez. La trayectoria. El tiempo. El calor. La temperatura. La energía. El trabajo. La densidad, etc. Estas son magnitudes de carácter escalar. Ninguna de ellas se puede representar mediante un vector. No tendría ningún sentido que alguien me preguntara, oiga, ¿qué horas son? Las 3 de la tarde si hablamos de tiempo. Oiga, ¿en qué dirección? No, pues eso no tiene lógica, no tiene ningún sentido. Ni tampoco si me preguntaran por el calor, oiga, que hace mucho calor. Oiga, ¿en qué dirección? No, pues hace calor para todos lados. Estas cosas no se pueden representar mediante vectores. Estas cosas que están aquí tienen unidades y magnitud, nada más. Y estas no se pueden representar mediante un vector. Ahora bien, cuando estamos hablando de cinemática, refiriéndonos al estudio del movimiento de los cuerpos, hay dos conceptos que también son muy fundamentales. Uno es el concepto de lo que es la velocidad media y el concepto de rapidez media. Si aquí estoy ubicado en un punto A y yo quiero llegar al punto B, pero lo hago siguiendo una trayectoria como esta es la trayectoria. Trayectoria. Que le podemos asignar una letra, la L, refiriéndonos a que se trata de la longitud total del camino recorrido. Si yo divido a la longitud entre ese tiempo que me hice en recorrerla, a esto es a lo que se le conoce como rapidez media. Sin embargo, puedo unir estos dos puntos mediante un vector, el cual recibe el nombre de vector desplazamiento. Este es el vector desplazamiento. Si yo divido este vector desplazamiento entre el tiempo total de recorrido, a esto es a lo que se le conoce como velocidad media. Como ustedes se pueden dar cuenta, son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo la rapidez media que la velocidad media. La rapidez media consiste en dividir la longitud total del camino recorrido entre el tiempo empleado en recorrerla, mientras que la velocidad media no es otra cosa más que dividir el vector desplazamiento entre el tiempo. Si alguien me dijera que un vehículo se desplaza con una rapidez de 30 kilómetros por hora, bueno, pues 30 kilómetros por hora sí, solo como tal, no es otra cosa más que de carácter escalar, porque no me dice en qué dirección se está moviendo el vehículo. Si les preguntara, oigan, ¿qué es lo que miden los velocímetros de los automóviles?
Si me preguntaran qué mide el velocímetro de un automóvil, bueno, pues cuando yo voy manejando un auto, el velocímetro lo único que me marca es un número. Me dice con qué magnitud me estoy moviendo. 40, 50, 60, 80. Pero resulta ser que pues, el velocímetro es estúpido. En realidad no te dice ni sabe en qué dirección te estás moviendo. Por lo tanto, los velocímetros no miden velocidad, miden la rapidez con la que se desplaza el móvil. ¿Por qué causas le pusieron velocímetro? No lo sé. En todo caso se deberían de llamar rapidímetros. Bueno, borremos aquí. Para que quede claro esto de lo que es la velocidad media y lo que es la rapidez media, analicemos el siguiente ejemplo. Imagínense que tenemos una pista circular, del cual solamente voy a tomar la mitad. Este es el diámetro. Este es el punto A y este es el punto B. Y hay un corredor que se va por la periferia, recorriendo este camino, y llega hasta B. Sin embargo, hay un segundo corredor, este, que se va por este camino, a través del diámetro. Ambos corredores llegan exactamente al mismo tiempo. Ahí. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cómo es la rapidez de cada uno de ellos? Bueno, la lógica te dice que se va por acá afuera, tiene que moverse más rápido que el que se va por el diámetro, porque este recorre mayor longitud que este. De manera que para que lleguen al mismo tiempo, este debe de tener mayor rapidez que este. Por lo tanto, podemos concluir de que ambos corredores tienen diferente rapidez media. Sin embargo, ¿cómo es la velocidad media de ambos corredores? Pues bueno, la velocidad media de ambos corredores en este caso es la misma. Y es la misma porque el vector de desplazamiento de esta trayectoria curva es precisamente esta. Este es el vector de desplazamiento, que prácticamente coincide con el diámetro de la pista. Por lo tanto, ambos corredores tienen diferente rapidez media, pero al mismo tiempo tienen la misma velocidad media. Para que quede claro esto, se los voy a hacer numéricamente con el siguiente ejemplo. Veamos. Nuestro problema número 1 es el siguiente. Dice así: un atleta recorre la mitad de una pista circular de 50 metros de radio en un tiempo de 12 segundos. El inciso A es ¿cuál es la rapidez media de dicho corredor? Y el inciso B, ¿cuál es su velocidad media? Bueno, la solución a este problema es el siguiente. Supongamos que esta es la pista circular y el corredor se encuentra ubicado en el punto A y acá está el punto B. Este es el diámetro de la pista. De manera que el corredor que se va por la periferia recorriendo esto tiene que recorrer la mitad del perímetro total de la circunferencia. Pero el perímetro de una circunferencia completa es 2pi por el radio. Pero el corredor no recorre toda la circunferencia completa, sino únicamente, dice aquí, la mitad de la pista circular. Por lo tanto, la longitud del camino recorrido por este corredor, le vamos a llamar L, son de la mitad
de este perímetro que es pi por radio, porque es la mitad de toda la circunferencia. Ahora bien, ¿cuánto vale nuestro radio? Bueno, pues nuestro radio vale 50 metros, y pi, que es un número irracional, pues tiene un valor de 3.1416 redondeado. Entonces, la longitud es 3.14 multiplicado por los 50 metros de radio. Y esto nos arroja como resultado lo siguiente. Son 3.14 por 50 y da 157 metros. Esa es la longitud del camino recorrido. Pero dijimos que la rapidez media es simplemente dividir la longitud del camino recorrido entre el tiempo empleado en recorrerla. La longitud ya sabemos que vale 157 metros. Y el tiempo en recorrer esos 157 metros fue de 12 segundos. 12 segundos. De manera que al dividir los 157 entre 12 me da 13.08. 13.08 metros partidos por segundo. Ahí está. Ese es el valor de lo que se llama la rapidez media. Con esto está resuelto el inciso A. Ahora, para resolver el inciso B, de cuál es su velocidad media, bueno, la velocidad media consiste en dividir el vector de desplazamiento, que en este caso coincide con lo que es el diámetro de la pista. Pero si el radio vale 50 metros, entonces todo el diámetro vale el doble, vale 100 metros. Entonces, la velocidad media, que la representamos con una flechita así porque es una magnitud de carácter vectorial, es simplemente dividir lo que mide esta longitud, que son los 100 metros, dividido entre el tiempo, que fueron 12 segundos. Pero como se trata de una magnitud de carácter vectorial, necesito forzosamente indicar en qué dirección me estoy moviendo. Entonces le voy a asignar una dirección U, en esa dirección. Entonces, por lo tanto, nuestra velocidad media solamente va a corresponder a dividir 100 partido por 12 entre 12. Y da como resultado 8.33 metros por segundo. ¿Qué notan? Pues que la rapidez media y la velocidad media son totalmente diferentes. Ese es el primer ejemplo, para que ustedes sepan más o menos cómo se calcula lo que es la rapidez media y cómo se calcula la velocidad media. Para que quede claro, ahora resolvamos el siguiente.